En Primera de Corintios 16:1 aparece otro versículo que menciona el primer día de la semana. Este es interesante y lo voy a comentar. Dice ahí, en cuanto a la colecta para los santos. ¿De qué colecta está hablando aquí San Pablo? Bueno, sucede que había venido una época de hambre a Jerusalén, y el hambre le había pegado duro a toda la región, así como cuando vienen los terremotos o cuando vienen las desgracias, los huracanes y todo ese tipo de desastres naturales. En este caso vino un hambre, y esta hambre le pegó a la tierra de Jerusalén, y dentro de eso estaban todos los cristianos que estaban viviendo en los alrededores, y allí en Jerusalén tenían hambre, había hambre, así como a veces nuestros hermanos están en necesidad en algunos otros países, en algunos otros lugares, y a veces viene alguien y nos pide que les ayudemos a esos hermanos que se encuentran en otro lugar. Así que entre los cristianos que se encontraban fuera de Jerusalén, los que estaban en Antioquía, en otras partes de la tierra, todos los gentiles decidieron hacer una colecta en favor de los santos. Entonces, ¿qué recomienda Pablo? Dice Pablo, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, otra zona de gentiles donde obviamente no había hambre ni necesidad. Dice, cada primer día de la semana, noten que San Pablo no dijo la palabra día del Señor, como algunos dicen que ya usaban los apóstoles, lo cual es falso totalmente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue no se hagan las colectas. Entonces, ¿cuál es la recomendación de este versículo? Este versículo dice que debes guardar el domingo, y la respuesta es no. Lo que dice allí es que guardes en tu casa dinero. Eso quiere decir que hagas cuentas, que te pongas a contar el dinero. ¿Y por qué no lo haces el sábado? Porque es el día de reposo, entonces lo tienes, o el viernes, en este caso el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque generalmente era el día que pagaban en esa sociedad cristiana. En este caso, una sociedad pagana les pagaban el último día, que sería el sábado. Dice, no se pongan a hacer cuentas el sábado, la van a hacer el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día en que puedes hacer cuentas. El domingo es el que puedes contar asuntos que tienen que ver con este planeta. Recuerden, el verdadero día de reposo, ¿a quién lo dedicamos? A Dios. Entonces el primer día de la semana lo puedes dedicar a hacer cuentas, a pagar biles, a pagar cosas del teléfono, el agua, la luz, y ese día es que haciendo cuentas, ver cuánto te sobra, y entonces ya decides cuánto vas a darle al pueblo de los santos. Un día me encontré con un pastor de esas iglesias dominicales y me dijo algo bien curioso. Me dijo, aquí está Pablo diciendo que el domingo es el día que se deben recoger las ofrendas y los diezmos. Y le dije, no, eso no dice allí. Ahí dice que la colecta que se estaba haciendo para los santos no la hicieran en ningún otro día más que el primer día de la semana, que cuando hacen las cuentas regularmente. Ahora, es curioso que si él está diciendo que el domingo es el día para recoger ofrendas, pues de acuerdo a lo que dice San Pablo, es el día que te tienes que quedar en tu casa, porque ¿dónde dijo que hicieran las cuentas Pablo? Mira lo que dice el versículo 16:1, dice, cada uno aparte, ¿en dónde? En su casa. Entonces, ¿dónde se deben quedar las personas el primer día de la semana? En su casa. Si vamos a tomarlo así como un día, es el día que debes recoger ofrendas, pues es el día que te debes quedar en tu casa, de acuerdo a 1 Corintios 16. Pero esa es una muy mala interpretación, es una manera muy terrible de hacer hermenéutica bíblica. No tiene ningún valor hermenéutico en realidad. Lo que realmente está diciendo este versículo es una colecta que se estaba haciendo en favor de los santos. Obviamente los santos tenían que hacer cuentas, y él dice, pues no hagan las cuentas el sábado, háganlo el primer día de la semana, hagan las cuentas. Y cuando yo llegue, no empiecen a hacer colectas, porque ahí estamos esperando a los hermanos, déjenme ver cuánto le puedo dar, y empiezan a hacer cuentas. O déjenme ver cuánto puedo hacer. Dice, no, ustedes reúnense en su casa y decidan cuánto van a dar en la colecta. Cuando yo llegue, ya nomás quiero llegar por el dinero para llevármelo. Porque San Pablo llegaba con muy poco tiempo, estaba haciendo una gira en favor de la gente que se encontraba obviamente en Jerusalén, y no quería llegar a hacer colectas, quería llegar ya por el dinero ya separado, ya ajustado por todos los hermanos. Eso es lo único que está diciendo 1 Corintios 16:1 al 2. En San Juan 20:19 aparece también el domingo. ¿Qué dice allí? Dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. O sea, se estaba poniendo el sol del domingo y estaban los discípulos encerrados,
Y de pronto apareció Jesús entre ellos. ¿Por qué Jesús? ¿A qué hora resucitó Jesús el domingo? ¿A qué horas? Antes de que amaneciera, ¿se acuerdan? Resucitó antes de que amaneciera. Pero no se les apareció a los discípulos hasta que se estaba poniendo el sol. Y la pregunta es, ¿por qué? Y ya les dije por qué, nomás que no se están acordando. Porque según San Lucas, ¿qué hizo Jesús todo el día? Anduvo caminando con Cleofas y su amigo hacia Emaús, y cuando ellos se dieron cuenta, era porque ya se estaba poniendo el sol. Y en ese momento Jesús desapareció, y obviamente ¿dónde apareció? Apareció con los discípulos que estaban allá encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados? ¿Estaban reunidos para tener culto? No, dice la Biblia que estaban reunidos porque tenían miedo de los judíos, porque los andaban buscando para matarlos y tenían miedo. Y Jesús se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Entonces, ninguno de estos versículos que hemos leído, de ninguna manera autoriza a una persona a considerar el domingo como un día santo. El mismo Señor Jesús no lo consideró santo, se la pasó caminando ese día. ¿Me están siguiendo hasta ahí? El mismo San Lucas, 70 años después, estuvo dispuesto a decir, el domingo es el día para hacer cosas comunes. San Pablo te está diciendo, el domingo ustedes van a hacer colectas, o sea, cosas comunes que no tienen nada que ver con adoración.